Estamos con Melissa Soria, quien viene a compartirnos sobre unos sucesos poco agradables, pero importantes que lo venga acá a compartir a la radio. Melissa, buenos días. Buenos días, gracias por Acércate si invitarme. querés al micrófono. Buenos días. Bienvenida. Bueno, Melissa, entendemos que ha sufrido por años violencia de género, entre otros tipos de violencia. Sí, Eh, Esto ha trascendido, ha sido público, está siendo público en este momento. Hay distintos diarios y medios levantando la noticia. ¿Querés contarnos, sí, en breve, sintéticamente, cómo dale. han sido los hechos? Creo que la decisión de haberla hecho pública hizo que contara absolutamente todo para poner en contexto lo Ujú. último y ahí fui dándome cuenta qué tan grave era lo que yo viví durante los 10 años. Y, vivimos en un pueblo y todos nos Claro, conocían, sí, sí. la familia grande que teníamos, el negocio que teníamos. Entonces, nunca denuncié, nunca hice nada, simplemente el día que dije me separo, fue cuando estábamos viviendo en Buenos Aires y me regreso a Merlo, ahí empezó la batalla. Ahí empezó la batalla fuerte donde yo llego y lo primero que tengo que hacer es una denuncia para resguardarme a mí, a mis hijos y decir que estábamos bien en Merlo, porque él había hecho sus denuncias en Buenos Aires. Así que, Discúlpame, para quien recién se conecta, estás en la 103.3, estamos charlando con Melissa Soria, hablando sobre una denuncia a su ex pareja, que es Luis Ocampo, actual funcionario, administrador de la Casa de la Cultura, de la Música, perdón, en Villa Mercedes. Digo, Ah, para en Villa poner Mercedes. en contexto un poquito a la gente Está bueno. que algunos de Merlo ya los conocen, otros no. claro. Perdón, ahora sí No, por seguimos. favor. Ahí fue cuando hice la primera denuncia y empezaron las repercusiones fuertes con él, pero siempre tuve en claro algo. Yo denunciaba el hecho, pero no lo hacía trascender porque sabía que al ser una imagen pública él podía Claro. llegar a perder trabajo. O sea, como que yo en ese momento siempre estuve como resguardando su Sí, imagen, siempre la... Protegiéndolo de alguna sí, de manera. alguna manera. Después las denuncias fueron escalando, me costó muchísimo en ese tiempo conseguir abogados, me rechazaban, así literalmente me llegaron a decir, no, contra él no te puedo defender, se quedaban boquiabiertos cuando Abogados de leían, Merlo. abogados de Merlo, Sí. cuando leían de lo que él me demandaba, porque al separarnos y yo no querer regresar y me puse firme de no querer volver, la violencia se incrementó más, entonces él me empezó a hacer acusaciones, tenía denuncias policiales todas las semanas. O sea, yo viví 3 años de decir un agotamiento físico y mental, eran todas las semanas denuncias. Esto fue hace 3 años Hace atrás. 3 años Sí. terminó ese juicio que gané. O Ok. sea, empezó en el 2021, que son las cosas que él está mostrando públicamente, que muestra cosas psicológicas de mis hijos, informes de la escuela. Son cosas que pasaron en el 2021 a un juicio que ya está ganado, salió a mi favor, desacreditaron todas las pruebas que él presentó de mis hijos. Básicamente me hacía pasar por mala madre, que los tenía muy descuidados. Bueno, ante la justicia salió que no y no le dieron la razón a él y se llegó a un acuerdo. Para ese momento no me defendía ningún abogado, me llegaron a decir eso, de que no entendían qué pasaba, como que lo desconocían, Claro. las cosas que les ponía, hasta que una abogada sí salió, me defendió, me dijo, sí, lo conozco, pero yo te defiendo, voy adelante. Y con esa doctora sí, Una abogada de es una Merlo. abogada de Merlo. Y mira, actualmente hoy está defendiendo también a su expareja de él. Y bueno, A la expareja de Luis. de Luis, sí. O O sea, sea que Luis tiene otras denuncias también. de su primera pareja, Primera que pareja. tiene hijos con ella, después de mí y ahora de su última pareja. Ok. Ahora tiene otra novia que es la que está difamando por todas las redes las cosas que yo hice. Entonces, bueno, se me hizo muy difícil todo ese tiempo. Después fuimos como
respetando ese acuerdo, siempre distanciados, no teníamos más contacto ni vínculo, hasta que en un momento sale su cargo, se tiene que él viajar, yo tengo que viajar también por trabajo, entonces los dos salíamos de Merlo. Y los hijos ahí estaban Ahí estaban con repartidos, nosotros y sí, claro, compartidos. Estaba bien especificado cuándo venía y cuándo estaban conmigo. Al hacer que teníamos el cambio de residencia los dos, se habló en común acuerdo con los niños, entre nosotros se pudo hablar civilizadamente y llegamos a un acuerdo donde yo viajaba, ellos se quedaban acá, volvía y bueno, a partir de un suceso de salud que él tuvo, empezamos como a tener buen diálogo con respecto a los chicos, porque ya se tornó delicado en las cosas. Entonces pensé que ahí yo siempre tuve la esperanza de que podía llegar, es el padre de mis hijos, entonces uno como siempre quiere tener un buen trato, respeto, sobre todo por los nenes que no nos vean en conflicto. Fue mucho tiempo en conflicto. Claro. Y bueno, se logró durante un tiempo hasta que uno de mis hijos empezó a decir que, esto fue en el verano, que ya quería regresar a Merlo, ya no quería estar más, o sea, ya en su cabecita dijo, ya tuve un tiempo, ahora quiero regresar a casa, que era el trato, así que dijimos, buenísimo, para que empezó todo de nuevo. En el medio yo, en el texto que escribí, que no voy a ahondar ahora, puse cosas más graves que pasaron en el camino, donde él intentó persuadir para que yo me quede, que esté a cargo de los chicos cuando él viajaba, misma dinámica que hacíamos cuando él convivía conmigo. Y no sucedió. Claro. Porque yo tuve mucho tiempo en tratamiento psicológico donde uno va comprendiendo qué era grave y qué no. Claro, y aprendes a naturalizar una violencia psicológica, física, sí. que no te das cuenta, ¿no? Y No. esa es nuestra sociedad a la que estamos acostumbrados. Venimos también de consumir, ¿no? De cierto consumo de series de televisión, de cosas en la que hay una carga violenta y la naturalizás y cuando te das cuenta a través de, bueno, gente que te acompaña, ¿no? Porque lo más importante es poder hablar. Eso fue fundamental. Yo me pude regresar de Buenos Aires a Merlo porque tuve un apoyo de este lado, que son las amistades, donde sí sabían y sí me acompañaron en mi llegada a Merlo con mis hijos. Y para en ese momento que yo asistía al psicólogo, también fueron como una red de contención. Al día de hoy, en esta situación que también se tornó bastante grave, donde él lo que hizo desvincularme de mis hijos cuando esto empieza a pasar, de que Caetano quiere regresar conmigo. O sea, tu hijo quiere volver en verano, esto Esto fue ahora. Este último sí. verano. Él quiere volver, él le prohíbe volver a Merlo con vos. Claro, y en el medio mi hija mayor, donde empezamos a poner límites más claros, bueno, empezó a querer quedarse más en Villa Mercedes que en Merlo. Eso lo entendí porque es adolescente, pero también tuve que verlo no como mamá, sino como que mi hija también es una mujer de 16 años que está siendo persuadida por él. Claro. ¿Viste? Entonces, ya vi que su patrón es con todas las mujeres. Hoy la tiene a mi hija y hizo acusaciones, esto es de parte de Luis, donde él hizo una acusación grave contra mi hijo. Se tomaron las medidas legales, pero automáticamente utilizó eso para desvincularme. Entonces, hay un tema legal ahí, pero a su vez todos me dijeron que no puede él cortar el vínculo. Así que también en eso está en falta. Intenté llegar, por otros medios llegar, y la última instancia que dije cuando se cumplieron 90 días fue decir, ok, esto yo lo hago público, porque ya en un punto cansa saber que todos tienen una visión de esa persona cuando en realidad también es otra y me la está haciendo pasar feo. Melissa, ¿pasaron 90 días de qué? De 90 días de no ver a tus hijos. De no a ver tu hija. a los dos. A los dos. Y no solo no ver, no tener contacto, No tener porque ningún tipo de contacto. yo tenía videollamadas todos los días con mi hijo. Vos hasta noviembre del año pasado, por ejemplo, o sea, tu hijo Esto pasó el se fue 1 con de él. febrero. A partir del 1 de febrero yo no... la última denuncia fue el 10 de febrero. Yo hice una denuncia en la comisaría. Ahí fue por última vez que yo veo a Caetano y a Fermina. Y
A partir de ahí ya se lo llevaron a Villa Mercedes, y digo se lo llevaron porque también estaba la novia de él, que en este momento yo no puedo opinar nada con respecto a ella porque siento que está viviendo lo mismo que yo creí en su momento, el Claramente, defender a tu una persona pareja. manipuladora Ujú. y demás, o sea, tiene estrategias de manipulación, Tal ¿no? cual. Sabe Sí. cómo persuadir. Yo en su Eh, momento creí fehacientemente la versión de él que tenía con respecto a la madre de sus hijos. Y vos como tu pareja y que estás haciendo todo un camino de vida, yo creí esas cosas. Hasta que después vi eh, que no era como él decía. Hoy creo que pasa lo mismo. Hoy el conflicto es entonces por el cuidado de los hijos, por el contacto con... Sí, ahí los abogados me estaban diciendo que en primera instancia es revincularme con ellos. revincularte con ellos, por Ujú. eso. Más allá de la persona o el funcionario público sea tu expareja. Exacto. Tu interés es revincularte con tus Sí. hijos. Bien. Sí, después continuarán otros temas. Continuando otros temas, por así decir en criollo, la cancha está embarrada, ¿no? Digamos, como que hay mucho ahora de acusaciones y de otras cosas que imposibilitan que vos te acerques a tus hijos al día de hoy. Como Sí. para que entenderlo yo y que lo entienda la audiencia Sí, también sí. en dónde estamos parados. Ante el 10 de febrero fue un hecho de violencia que tuvimos en la calle, lo presenciaron mis hijos. Ahí fue cuando yo tomé la determinación que en ese mismo momento hacer la denuncia, pero en paralelo al mismo momento él también me denuncia. Y la justicia determinó poner una perimetral para los dos. Las perimetrales son bilaterales, así que es tanto Sí. para uno como para el otro, así que... pero eso no implica que yo no pueda seguir teniendo contacto con Te iba ellos. a Yo decir. puedo tener llamados, no tanto con mi hija mayor porque le implica a ella, pero sí con mi hijo. Y él lo que hizo fue directamente bloquear, quitar teléfonos, entonces no tengo acceso. O sea, esta privación del contacto que está haciendo él es ilegítima. Ujú. No está determinada en la justicia. O sea, la No. perimetral es para ustedes. Exacto. Sí. Bien. Tengo una cosita, Melissa, con los bienes que tenían en común, ¿qué sucedió? Digo, ustedes tuvieron 10 años juntos, tuvieron Sí. comercio, tuvieron... El comercio estaba, que todos lo conocen, ¿cuál era? Ese negocio estaba a mi nombre. Después decidimos cerrarlos, pero se continuó vendiendo y facturando de una manera virtual para ese entonces. Ok. Después nosotros nos mudamos a Buenos Aires, pero no es que se cerró y se vendió el fondo de comercio, no, todo eso siguió. De hecho, antes de irnos a Buenos Aires ya estaba en la empresa con el servicio de backline, que habíamos empezado a hacer los primeros Valles del Sol. Ok. Y llegamos a Buenos Aires, ese servicio se siguió continuando, pero cuando yo decido separarme, no es que en ese momento, yo me separé, por así, literalmente yo me fui. Yo me escapé y junté una mochilita, plata y documentos y me fui así como yo lo relato en esa carta. Entonces en ese momento vos no estás pensando Claro. si te llevas Sí, sí. el equipo, dos guitarras, no. Yo dejé la casa intacta así como estaba. Unos meses después llegaron mis cosas, pero mis cosas personales. Claro. Ningún bien material, el auto, nada, 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 nada. Yo de verdad dejé todo. Después él siguió continuando. El servicio de Backline sigue vigente y tengo entendido que cuando alguien quiere algo de algún instrumento, él sigue. Y cuando van para la justicia, cuando vas para la justicia, que la justicia sale a tu... Después de que esto se haga público, ¿no? Que salgan en las noticias, ¿alguien de la provincia se ha comunicado con vos, con él? ¿Se han comunicado desde la provincia, desde la plana de los funcionarios, desde el gobierno? No, Las figuras políticas No, no están dando opinión, por lo menos, No. de lo que sabemos, ¿no? solo hoy muy temprano me dijeron que él hizo un descargo y que aún no leí. Sí. Y, así que, bueno, no, de funcionarios no nadie. Sí, Nadie. sí se han comunicado abogados. Para ese momento yo ya estaba en contacto con otros abogados, pero sí se contactaron y bueno, fue como lo que sucedió también, es que por eso es que yo decidí el domingo hacerlo público, fue porque yo las denuncias que hice el 10 de febrero
no las veía en ningún lado. Sabía que tenía una perimetral, pero en el portal puntano cuando entrabas uno ve el detalle. Sí. Podía ver lo que él hacía, las actuaciones que estaban, pero nada de mi denuncia, nada de ningún oficio que haya dicho el juzgado, bueno, a partir de ahora es esto. Yo no podía ver nada de eso. Me fui hasta Concarán, estuve en la parte de fiscalía, me decían esto de no, si hiciste la denuncia, esto aparece. Yo me quedé firme diciendo, esto no está, no lo veo en ningún lado. Y el lunes apareció. Y resulta que desde el 9 de marzo ya estaban dictadas, ahora tengo todos los expedientes con la fecha, en el momento en que salieron, y los pude visibilizar recién ayer. O sea que sí estaban guardados, porque esto ya me pasó antes. O sea, yo hace 6 años inicié esto y presenté la primera denuncia de violencia, donde no pasó nada. Yo no tuve ninguna perimetral, nada. Ahora sí. Ok, o sea, hay un cajoneo adrede, digamos, Sí. porque esto le explicamos a la audiencia, vos podrías visualizarlo desde el portal Puntano, está diciendo Sí. que es la página Es web. la página Si web vos que cada uno entras, puede entrar y ver las cosas. Pueden ver un se montón. pueden ver un montón de cosas ahí, la mayoría son públicos, pero en este caso es de carácter privado, Es de ¿no? carácter O privado sea, y uno vos puede sola ver sus podrías casas. verlo, claro. Claro, las cosas judiciales privadas mías yo las puedo visibilizar. Sí. En este momento no estaban. No estaban. Veía otras cosas, pero justamente ese expediente no estaba. Ese expediente no estaba, apareció una vez que vos fuiste y te Sí. manifestaste acá en Concarán, digamos, Sí. ¿no? Ante la justicia porque no había salido. Para conectar con esto que nos contás, ¿ha tomado alguna medida más la justicia a partir de esto de que ahora es público, ¿no? De que se ha expedido de otra manera o seguimos en el Y es mismo... como ayer se sintió como haber destapado una olla. Claro, Y bueno, veré hoy cómo es que sucede. Como que es muy reciente, esto sucedió ayer, en el transcurso de la tarde recibí muchísimos mensajes, hubo repercusión en las redes y hoy que salió la nota más importante es como que todavía no tengo noticias si esto se avanza o cómo se sigue con respecto a la parte de la justicia. claro, 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 que va a ser algo clave, ¿no? En el Sí. desarrollo de estos hechos. ¿Qué pasa con la justicia y cómo la justicia determina o toma acción en cuanto a este caso y a que es un funcionario, ¿no? De la provincia? Que eso me parece que también toma relevancia en este caso. Melissa, No, que para quien recién conecta, también estamos charlando con Melissa Soria sobre una denuncia de violencia de género que se decide en un punto hacerla pública porque la justicia no está haciendo nada, por así decirlo, o esto se encajonaron los papeles que se necesitan, ¿no? Esas cosas que pasan. Y la denuncia es contra el actual administrador de la Casa de la Música de Villa Mercedes, Luis Ocampo, conocido en nuestra villa de Merlo. Melissa, quería preguntarte, ¿cuál es tu interés en este caso? O sea, ¿qué es lo que prima ahora? ¿Y cómo te sentís vos? Qué importante esa pregunta. Pasé por todas las emociones. Mi interés principalmente fue porque él se adjudicó mucho poder con respecto a esto. Y fueron muchos años donde como que me mantuvo como atajada, atrapada, y yo quieta sin decir nada para no provocar cosas mayores. Cuando él se manifiesta de esta manera fue como dije, bueno, listo, ya me ganó el cansancio, ya van 16 años de que me lo aguanto y fue como que internamente dije, no quiero pasar más por esto. O sea, de verdad quiero que se termine y no vincularme más. Y la única manera, o sea, yo veía que él avanzaba con respecto a acusaciones que ni siquiera puedo tomar como certeras porque él desde la justicia, por las acusaciones que él hizo, lo mandaron a llamar para llevar a mi hija a que, no sé la palabra formal. Declare. No es declarar, pero es lo que es previo a una cámara Gesell. Previo a una cámara Gesell, sí. Yo fui informada por los abogados cuando era la fecha. No se presentó. Entonces dije, sigue poniendo trabas porque el no presentarte dilata el tiempo
Y claramente mi interés es estar con mis hijos y no el interés de él. Entonces, si yo quería que esto avance rápido, mi única manera era esta, y de lograr de que se termine definitivamente. Y la única manera que considero que se termine definitivamente es que toda la persona que yo conozco, que también la conozca el resto. Porque fue muchas personas que me decían, no, imposible, esto de que nos conocemos y que porque te conozco y me caes muy bien, no puedes hacer nada Claro, terrible. lo familiar Claro, no sucede, en tu tal caso cual. no se ejerce violencia. Tal cual. O que es imposible que esta persona que es tan amorosa y tan dada con la gente sea también de esta manera. Y fue como, bueno, la única manera de mostrarles esto, porque las pruebas las tengo, denuncias tengo, certificados médicos tengo, entonces dije, tengo una espalda, pero si me siguen trabando, no, se torna imposible y desgastante. Bueno, desde acá, desde Identia, te deseamos lo mejor y que también puedas reconectar con tus hijos. ¿Algo más? Es lo más importante, me parece que hoy está Melissa acá por esto, Sí. por poder vincularse con sus hijos, con su hija y con su hijo. Así que esperamos que así sea, esperamos que salga a la luz y que la justicia pueda acompañarte, y desde aquí, desde Identidad Comunitaria, vamos a estar acompañando el caso también, ¿no? Reiteramos, esto se hace público porque los medios, la justicia está poniendo límites, frenando, entonces llega a cierta instancia en que cuando ya tenés denuncias, bueno, es poder abrirlo y hacerlo públicamente, más allá de porque estamos hablando de una persona que ejerce también un cargo público a nivel provincial. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.